Buenos días, profesor y compañía. El día de hoy nosotros hablaremos acerca de la violencia en contra de la mujer. Mi equipo está conformado por Jorge Augusto Herrera Cepeda, Jorge Ignacio Mata Rosales, Manuel Alejandro Palacios Sibón y su servidor, Brian Armando Castillo Jiménez. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros nos basamos principalmente en este tema porque es uno de los más reconocidos y que tiene un mayor impacto en la sociedad actualmente, no solo en México, sino en el mundo. Existen muchos casos de este tipo de violencia en contra de la mujer, pero algunos no son, los callan las mujeres debido a que pueden estar amenazadas o pueden perder algo que a ellas les importa mucho. Nosotros realizamos encuestas a jovencitas de entre 17 y 21 años de edad para poder recopilar datos acerca de el tipo de violencia que han sufrido y cómo se pueden evitar estas situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta principal, ¿qué es la violencia en contra de la mujer? Si bien sabemos, existen muchos tipos de violencia, pero una de las más reflejadas en la sociedad es la violencia en contra de la mujer, ya que son más propensas a pasar por este tipo de situaciones. Así, podemos decir que la violencia en contra de la mujer es cualquier acto de violencia, ya sea físico, verbal, psicológico o sexual. Todo esto lo indica la ONU y otras organizaciones que se dedican a evitar o a disminuir la violencia que llevan a cabo las mujeres. También cabe destacar que muchas mujeres sufren de este tipo de violencias, pero por alguna situación suelen mejor quedarse calladas. Y esto hace que se extienda más el problema y no se encuentre una solución. La violencia puede afectar negativamente la salud mental y reproductiva de las mujeres, ya que pueden lastimar partes de su cuerpo o dañar su estado emocional, el cual les puede traer problemas graves íntegros en un futuro. Siguiente, por favor. A continuación, les presentaremos los tipos de violencia principales en las mujeres. Bueno, la violencia económica se da en una forma de control y de manipulación que se puede producir en una relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. Esto significa cuando otro se apropia del dinero que ganó la mujer con su trabajo, así como la negación de condiciones o extorsiones de los recursos económicos necesarios para el hogar común. Un ejemplo muy claro de esto sería cuando hay un divorcio y alguno de los dos que le toca la manutención del niño no lo quiere pagar. Mientras tanto, la violencia laboral consiste en tomar una serie de acciones en contra de otro individuo en el entorno laboral. Este puede ser ejercida tanto por una figura de autoridad como puede ser un jefe o un gerente o más compañeros o los mismos compañeros de trabajo. Esto se presenta principalmente en tres tipos, que son agresiones físicas, agresiones sexuales y agresiones psicológicas. Esta violencia, además de conllevar el abuso de poder, también implica la violación de un conjunto de derechos laborales y humanos. Un caso que pasó hace poco fue el caso de Me Too, donde varias actrices se quejaron o expusieron, mejor dicho, a varios directores y productores de películas que les hicieron acoso sexual. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia institucional. Esta la podemos definir como los actos u omisiones del Estado y sus diferentes áreas que discriminen o tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esto puede ocurrir cuando se presenta una denuncia a algún tipo de violencia y las instituciones no han proporcionado un trato digno e incluso las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en la complicidad del agresor. Esto prácticamente se podría definir como impunidad. Se ven diferentes casos como cuando dejan salir secuestradores o violadores. Por otro lado, la violencia psicológica es toda agresión realizada sin intervención de contacto físico entre las personas. Esto se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a una persona, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en expresar frases descalificadoras u humillantes
que buscan desvalorizar al otro individuo. Esto, un ejemplo podrían ser insultos o burlas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la violencia física y la violencia sexual. La violencia física ocurre cuando hay un contacto directo con la otra persona, que en este caso sería la mujer. Este tipo de violencia la hemos visto muy a menudo desde tiempos atrás, ya que antes se tenía la creencia, y ahorita desgraciadamente también, que las mujeres solo servían para las labores del hogar y cuidar a los niños y por lo tanto atender a sus maridos. Entonces, cuando ellas querían, por así decirlo, sobresalir, los maridos sentían que su masculinidad bajaba o los hacían ver menos. Entonces, tanta era su molestia que las golpeaban. Por lo tanto, este tipo de violencia se presenta en tres facetas, ya que empieza con la discriminación, llega al menosprecio y tanto es la cobardía, por así decirlo, que tiene el hombre porque su mujer salga adelante, que se llegan a enojar tanto que las llegan a golpear, las empujan o las dejan jalones. Hay un dato interesante, ya que la Asociación contra la Violencia hacia la Mujer reportó que en 1995 este tipo de violencia física fue de un 81% en el país de México. O sea, esto es muy grave, ya que este tipo de violencia pues es una de las más comunes y de ahí se desborda la violencia sexual. Esta violencia va un poco de la mano con la violencia física, ya que también daña el cuerpo de la mujer y por lo tanto su sexualidad, ya que es víctima de, como su nombre lo dice, de un acto sexual, como lo llaman comúnmente, de una violación, ya que atenta contra la libertad, la dignidad e integridad de la mujer. Este es uno de los tipos de violencia que prevalece más en las mujeres que son menores de edad, como lo podemos ver ahora sí que en estos días, ya que pues las mujeres se sienten acosadas o, o bueno, sí, acosadas por hombres que son mayores de 60 años o chavos también. Esto es muy triste, ya que no simplemente para las mujeres la violencia sexual es que ocurra un acto coital, sino que también puede ser manosearlas o mirarlas con morbo o cosas así. La violencia simbólica también va de la mano con la violencia psicológica, ya que esta muchas veces nosotros como hombres a veces las hacemos sin darnos cuenta que estamos haciendo un tipo de violencia, ya que esta es prácticamente ponerle etiquetas a las niñas, como decirle estúpida o estás muy fea o no sirves para nada o cosas así, ya que esto entre más se los decimos como que ellas se las creen y es ahí cuando afecta su estado emocional y a veces puede llegar hasta el suicidio de tanto que se los decimos y ellas no dicen nada, entonces pues ahí es cuando ocurren este tipo de desgracias. Bueno, a continuación tenemos nuestro diagrama de flujo. Debido a la contingencia que está pasando el país en estos momentos, no pudimos realizar una encuesta de manera presencial y formal, por lo cual se acudió a una aplicación que se llama Formularios Google, para la cual se realizó una encuesta que con el fin de recabar información entre el que propensas están a este tipo de violencia. Con estas encuestas que realizamos, logramos recabar gráficas, las cuales nos sirvieron mucho para la elaboración de nuestro proyecto y son de muy... Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la distribución de frecuencias. Nosotros realizamos este gráfico tomando en cuenta los datos de las edades de las chicas que realizaron la encuesta. Por lo general se tuvo un promedio de entre 17, 18 y 19 años, como se muestra en la gráfica que está en la pantalla. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las gráficas que obtuvimos a partir de las encuestas. Siguiente, por favor.
En la primera gráfica se le preguntaba a las encuestadas que cuál o cuáles de los 7 tipos de violencia anteriormente mencionados habían sufrido en algún punto de su vida. Los resultados obtenidos arrojaron que un 71% de estas mujeres sufrían violencia psicológica, mientras que en el segundo lugar teníamos con un 44% mujeres que sufrían de violencia sexual, y en tercer lugar, con un 42%, teníamos a mujeres que sufrían de violencia física. En la segunda gráfica se les preguntaba a las encuestadas en qué lugar o lugares fueron víctimas de violencia o acoso. Podemos observar que en la escuela, con un 44%, es el lugar donde más sufren acoso nuestras encuestadas, lo cual es un dato preocupante, sobre todo tomando en cuenta que la escuela es posiblemente el lugar donde más tiempo pasan estas mujeres durante el día. En segundo lugar tenemos al trabajo con un 24%, y con un 20% tenemos al hogar, mientras que un 12% señaló que en todos los lugares anteriormente mencionados ellas habían sufrido de acoso. Con esto concluimos que las mujeres se sienten constantemente acosadas independientemente del lugar en el que se encuentren. Siguiente, por favor. En la tercera gráfica se les preguntó a las encuestadas qué tan protegidas se sentían por las leyes que castigan los actos de violencia contra la mujer en el país. Los datos que obtuvimos son desalentadores, ya que solo un 4% de las encuestadas confía en el sistema judicial del país, mientras que el 47% dijo no confiar absolutamente nada en el sistema, y el otro 49% restante dijo sentirse poco protegida por estas leyes. Finalmente, en nuestra cuarta gráfica se le preguntó a las encuestadas si apoyaban al movimiento feminista en contra de la violencia contra la mujer. El 11% de las encuestadas dijo no apoyar el movimiento, mientras que un 49% dijo apoyarlo en su totalidad, y el 40% restante dijo apoyarlo solamente en ocasiones. Con esto nos damos cuenta de que el movimiento feminista representa más una esperanza que el mismo gobierno del país, por lo que este movimiento ha estado tomando gran fuerza durante los últimos años. Siguiente, por favor. Bueno, pues con esto concluimos nuestro trabajo. Se logró el objetivo, que era recabar la información necesaria para que las mujeres puedan tener acceso a ella y sepan si están pasando por algún tipo de violencia y cómo poder evitarlo, más que nada, para que los casos disminuyan y pues el país esté un poco más estable en cuestión a este tema, ya que tiene un impacto muy grande y se puede disminuir si las mujeres que están sufriendo por algún caso están informadas al tanto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las bibliografías que utilizamos en este trabajo. Se recabó mucha información de páginas de la Organización de las Naciones Unidas, también documentos de la PGR que nos dan datos de algunos casos que han llegado a pasar. Y pues también mediante las encuestas que realizamos, nosotros logramos concluir que 8 de cada 10 mujeres sufren violencia y no tienen como una salida, pero si se logran informar, si tienen los medios de comunicarse con autoridades, pueden salir adelante y evitar ya este tipo de maltrato. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.